Buenos días, hoy vamos a exponer sobre el método Simplex. El método Simplex es un algoritmo utilizado en la programación lineal para resolver problemas de optimización. Busca encontrar la mejor solución posible a un problema dado, considerando ciertas restricciones y maximizando o minimizando una función objetiva. Como planteamiento del problema y aplicación, tenemos este ejemplo en el que Toyka utiliza 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las 3 operaciones son de 430, 460 y 420 minutos respectivamente. Y los ingresos por unidad del tren, del camión y del auto son de 3, 2 y 5 pesos. Los tiempos de ensamble para el tren en las 3 operaciones son de 1, 3 y 1 minuto. Y los tiempos correspondientes para el camión son de 2 minutos. En el segundo proceso no se utilizan. Y 4 minutos. Y para el auto son de 1 minuto, 2 minutos y 0 minutos. Como datos tenemos que sean X1, X2 y X3 las cantidades diarias de unidades ensambladas de trenes, camiones y autos, respectivamente. Es la información que se resume en la siguiente tabla. Tenemos aquí la tabla. Nuestras operaciones, como ya lo he mencionado, son 3, y nuestros tiempos diarios son los siguientes, que se dividen entre el tren, camiones y autos. Nuestro tiempo disponible por minuto son los que se encuentran de este lado, que son los que se tardan, o más bien los que trabajan para la construcción o la generación de estos de los trenes, camiones y autos. Nuestros ingresos por cada uno son los que se encuentran en la parte superior, que serían 3, 2 y 5. Ahora, pues aquí ya tenemos nuestras variables de decisión, que ya se los comentaba, eran tren, camión y auto. Nuestras restricciones las vamos a hacer conforme a nuestras variables de decisión, que son las 3 que les menciono. Y ahora las vamos a pasar en un método algebraico. En este caso, la primera restricción sería la que se encuentra en la fila 1, y sería con X1, que sería esta de aquí, X2 más X2, que sería el camión, X3 el autobús, y nuestro menor o igual serían los 430 por minuto. Lo mismo vamos a hacer con la restricción 2 y 3. En la restricción 2 tenemos 3x1 más 0x2 más 2x3, que son los 460, que es menor o igual a 460. La restricción 3 son x1, que es esta de acá, más los 4x2, que son estos, más los 0x3, que sería este, y es un menor o igual a 420. Ahora nuestra función objetiva la vamos a hacer con en base a nuestros ingresos de utilidad. Entonces, primero quedaría como 3x1 más 2x2, bueno, sería la x2, y la x3 pues serían los 5. Ahora, pues como se les comentaba, tenemos que hacer esto, convertirlo a un modelo algebraico. Al siguiente, por favor. Aquí lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra función objetivo, la tenemos que igualar a 0. Entonces, para poderla igualar a 0, la tengo que pasar del otro lado de nuestra z. Entonces, si las tenemos positivas, por ende en todas las vamos a pasar negativas, y ya se va a igualar a 0, como lo mostramos de este lado. Ahora las siguientes se van a pasar igual. Lo único que le tenemos que aumentar es la holgura. La holgura es el tiempo que se deja entre cada tiempo de trabajo, o sea, lo que sobra por cada construcción del autobús, del tren o del camión. Entonces, para nuestra primera restricción, pues así nos quedó, y solamente se le va a aumentar la holgura, que sería la S1, y se va a poner, en vez de poner el menor o igual a 430, solo se pone el igual a 430. Se va a hacer lo mismo, pero solo en la segunda restricción, en vez de poner holgura 1, se pone la holgura 2, y lo mismo en la restricción 3 se pone holgura 3. Ahora, para
poder conocer nuestros resultados, primeramente tenemos que encontrar nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida, y lo que tenemos que hacer es encontrar la columna pivote, que es donde básicamente se encuentra el coeficiente más negativo, y esto solamente se va a hacer en la función objetivo, y como podemos ver nuestra variable de entrada sería x3 y nuestra columna pivote también. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra nuestro coeficiente más negativo. Ahora tenemos que encontrar nuestra variable de salida, y en este caso con nuestra columna pivote se tienen que dividir nuestros resultados de la última columna, que son estos de acá. Entonces solo hay que recordar una regla, que no se puede dividir entre ceros. Entonces pues la primera pues no la podemos dividir porque tenemos 0. En la segunda la dividimos, 430 entre 1 nos sale a 430. La segunda, que este es nuestro elemento pivote, va a ser los 460 entre 2 y sale 230. Para nuestra última no podemos dividirla porque volvemos a tener los ceros. Ahora tenemos nuestro elemento pivote y se va a tomar nuestra variable de salida, esta porque es la menor de tus elementos que dividiste, vas a elegir con menos resultado, vaya. Entonces va a ser esta nuestra variable de salida. Para poder continuar, nos dice la tercera regla que se encuentra aquí, que nuestro elemento pivote se debe de convertir a 1 y los elementos por encima y por debajo se tienen que convertir en 0. La siguiente. Ya que hemos seleccionado o hemos encontrado el número pivote, que en este caso sería el número 2, lo que tenemos que hacer es convertirlo a 1, que en este caso va a ser 1 medio por F3. Y sería 1 medio por 0, en este caso sería 0. Luego 1 medio por 3 vendría siendo 3 medios. 1 medio por 0 es 0, 1 medio por 2 es 1, 1 medio por 0 vendría siendo 0, 1 medio por 1 es 1 medio y 1 medio por 0 es 0. Y por último, 1 medio por 460 vendrían siendo 230. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Como bien lo dijo mi compañera, después de pasar el número pivote a 1, tendremos que convertir en 0 los que están en la columna. En este caso vendría siendo 5. Para convertir la fila número 1, tendría que ser 5 por F3 más F1. Que en este caso vendría siendo 5 por 0 más 1 es igual a 1. 5 por 3 medios menos 3, que en este caso serían 9 medios. 5 por 0 más menos 2, en este caso vendría siendo menos 2. 5 por 1 más menos 5, en este caso vendría siendo 0. 5 por 0 más 0, en este caso es 0. 5 por 1 medio más 0, en este caso viene siendo 5 medios. Y 5 por 0 más 0 es 0. 5 por 230 más 0, en este caso vienen siendo 1150. Para convertir la fila 2, vendría siendo menos 1 por F3 más F2, que en este caso vendría siendo menos 1 por 0 más 0 es igual a 0. Menos 1 por 3 medios más 1 es igual a menos 1 medio. Y menos 1 por 0 más 2 vendría siendo 2. La que sigue sería menos 1 por 1 más 1 es igual a 0. Y menos 1 por 0 más 0 es igual a 0. Y por último, menos 1 por 230 más 430 vendrían siendo 200. Después de haber encontrado o de haber dejado el número pivote en 1 y los demás en 0, tenemos que volver a encontrar el número pivote, ya que en la función objetiva no puede haber ningún número negativo. Entonces, en este caso, tendría en la columna pivote sería menos 2 y la fila pivote sería la F2,
que en este caso el número pivote sería 0, y tenemos que volver a convertir en 1 y en 0 las demás. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Después de tener el número pivote, lo que hacemos es la fila 1, pasarla a 0, que en este caso sería 2 por F2 más F1, que vendría siendo 2 por 0. Sí, 2 por 0 más F1, que vendría siendo 1. Sí, luego tendría 2 por menos 1/4 más 9/2, vendría siendo 4. Luego sería 2 por 1/2 más 0 es igual a 1. Y luego sería 2 por menos 1/4 más 5/2 es igual a 2. Y sería menos 4 por menos 1/4 más 1, que vendría siendo igual a 2. Y por último, lo que tendríamos que hacer es pasar la fórmula, la fila 4, pasarla también a 0, porque en este caso tenemos 4. Entonces sería menos 4 por F2 más F4, que en este caso vendría siendo menos 4 por 0 más 0, en este caso vendría siendo 0. Luego menos 4 por 1 más menos 1/4, en este caso vendría siendo 2. Y luego sería menos 4 por 1/2, que vendría siendo menos 2. Y luego sería menos 4 por 0 más 1 vendría siendo 1. Luego menos 4 por 1 más 1 vendría siendo 1. Y quedaría 20 como solución. La siguiente, por favor. Ya que de la función objetiva tenemos como ningún número negativo, podremos llegar a la conclusión que X1, que en este caso son trenes, y como del lado derecho de la tabla no se encuentra ninguna X1, podemos tener como conclusión que la producción debe ser igual a 0. La X2, que son camiones, tenemos que la producción son de 100 unidades diarias. La X3, que son autos, tenemos que la producción diaria son de 230 unidades. Y sus ingresos, que en este caso sería la fila número 1, nos da un total de 1.350 ingresos diarios. Y como holgura, en este caso, como no aparece S1 ni S2, los minutos que se tienen de holgura se ocuparon totalmente. Y la holgura de los autos se tiene una holgura de 20 minutos en la operación. En conclusión, al aplicar el método Simplex, las empresas pueden optimizar diversos aspectos del negocio. Esto no solo conduce a la maximización de los ingresos y beneficios, sino también a una mayor ventaja. Y eso sería todo. Gracias por su atención.